tardes. Vamos a comenzar. Buenas tardes a todos los que estamos aquí desde España y buenos días a todos aquellos compañeros y amigos que están a través de la web viendo este seminario. Tengo el gran honor de presentarles a don Darío Moreno, licenciado en Educación y Filosofía de la Universidad Católica Andrés Bello, durante 8 años jefe del Departamento de Educación Intercultural Bilingüe de la Zona Educativa del Estado de Amazonas, personal de apoyo de la Secretaría de Educación Gubernamental del Estado de Amazonas, investigador en el campo de la educación intercultural bilingüe y coordinador de proyectos como elaboración de guías pedagógicas, pautas de crianza, calendario indígena, etnomatemática, planificación lingüística escolar, y en este momento se inicia en la formación de docentes en el ejercicio no profesional a través de las TIC. Entre sus publicaciones participó en el proyecto con Eduardo Vila en Venezuela como laboratorio de políticas públicas que es mirada a la sociedad, la economía y la educación bolivariana, con el capítulo bilingüe en Venezuela. Actualmente profesor de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Y para mí es un gran placer presentarlo porque él es el amigo que me guió a través de los pueblos indígenas por el Orinoco y por lo que voy a estar siempre, eternamente agradecida. Y ya les paso con él la ponencia. Les voy a recordar que la ponencia va a durar unos 20 minutos y a continuación pues tendrán ustedes 10 minutos para hacerle las cuestiones que quieran plantearles. Bien, gracias Loli por esas palabras. Muy buenos días para todos los que nos están siguiendo por la plataforma virtual y muy buenas tardes a todos los presentes de este espacio de encuentro. La ponencia titulada Retos y expectativas de la educación intercultural bilingüe en Venezuela la he estructurado en 3 momentos. Intentaré dar algunas referencias teóricas que sirvan de soporte para comprender desde la academia lo que es la educación intercultural bilingüe en Venezuela, algunos elementos de la situación del contexto multicultural del país y los resultados de un trabajo que hemos venido haciendo todos los coordinadores de educación intercultural bilingüe de los distintos estados con población indígena del territorio venezolano. Metodológicamente iré de presentar una visión general del tema a una visión particular, porque nos movemos en esos dos momentos, ¿no? De lo general, una visión nacional de la educación en Venezuela, y como estoy trabajando muy particularmente en Amazonas, pues haré mucho énfasis en lo estadal. En primer lugar, partimos de que en el mundo ha habido un crecimiento en cuanto a la conciencia del valor que tiene la diversidad cultural y lingüística, y frente a esto pues también esta conciencia nos alerta del acelerado proceso de homogenización, de uniformidad que representa la globalización como amenaza para estas culturas, para estos pueblos. Desde esta misma conciencia se ha ido reforzando el valor, el papel que tiene la educación como proceso de socialización, como institución que transforma, que es capaz de crear nuevas sociedades, que es capaz de formar a nuevos ciudadanos desde una nueva perspectiva, desde un nuevo contexto. Y de allí la urgencia de una educación para la diversidad, una educación desde y para la interculturalidad. La educación intercultural bilingüe para los pueblos indígenas, desde los foros y congresos latinoamericanos de educación y que han sido recogidos por el programa de educación intercultural bilingüe para la región andina, han representado un proyecto político, ideológico y filosófico. Político porque a través de la educación se debe construir una sociedad con autodeterminación de los pueblos, donde estos tengan el derecho y se les garantice el derecho y la oportunidad de participar en la construcción del país, en las políticas educativas,
Ideológico porque expresa el pensamiento y el modelo de sociedad que demanda los pueblos indígenas, una sociedad que se define ahora multicultural. Y político, filosófico, porque reconoce la cosmovisión de los pueblos, los sistemas de construcción y comunicación de conocimientos locales, milenarios, y que se expresan a través de sus valores morales, espirituales y culturales. La educación en Venezuela, la educación intercultural bilingüe en Venezuela tiene unos 30 años de tratamiento. Pudiéramos decir que hasta 1979 rigió en Venezuela un marco jurídico que establecía que los pueblos indígenas eran considerados, en primer lugar, como una subcategoría de la categoría social campesino, y que por lo tanto no eran sujetos de derechos, no eran sujetos portadores de elementos de conocimiento. Y este planteamiento pues surge dentro de un país que hasta el momento se concibe como un Estado, una sociedad unicultural homogénea. Es a partir de 1979 cuando en Venezuela el tema entra con un decreto presidencial, que es el decreto presidencial 283, y es que viene a regular la educación entre los pueblos indígenas, buscando pues reconocer un derecho específico de esta población a su identidad. Este reconocimiento se da en el marco de la demanda de los pueblos indígenas, cuando estos toman conciencia de que la educación como instrumento, como proceso, se convierte para ellos, se estaba convirtiendo en un proceso que aceleraba la homogenización, se convertía en un instrumento de etnocidio. Y para entonces comienza las luchas y se asume pues en Venezuela a través de un decreto presidencial la educación intercultural bilingüe para ello. En 1999, con la nueva Constitución, la interculturalidad toma rango constitucional y se expresa a través del prólogo de la Constitución una nueva categoría de estados. El Estado venezolano se define entonces como un Estado ya no unicultural, sino un Estado multicultural. Se reconoce la diversidad de culturas y pueblos distintos que conforman la venezolanidad. Asimismo, queda expresado en el artículo 100 de la Constitución la interculturalidad como principio rector de toda la sociedad y bajo el principio de igualdad de todas las culturas. Y en el artículo 121 aparece la interculturalidad como un derecho específico de los pueblos indígenas a una educación que conjugue de manera equilibrada y en igualdad de condiciones el desarrollo y fortalecimiento de la identidad y la posibilidad de acceder al conocimiento y a todos los avances científicos y tecnológicos del mundo occidental de manera equilibrada. Este proceso de transformaciones que se vive en Venezuela a través de la educación se refleja también en el Ministerio de Educación a través del currículo de la educación bolivariana, en el cual ha quedado expresada la interculturalidad bajo 3 elementos. La interculturalidad como subsistema, y quisiera recordarles o señalarles que la educación en Venezuela se divide por subsistemas. Se encuentra el subsistema de educación inicial, el subsistema de educación básica bolivariana y el subsistema de liceo y escuelas técnicas. Y aparece el subsistema de educación intercultural como una educación específica para los pueblos indígenas. Aparece también la interculturalidad como principio rector que se debe desarrollar a lo largo de todo el currículo para todos los venezolanos, ya no solo para los pueblos indígenas, y como eje que integra las áreas de conocimiento. Entre los soportes teóricos que sustentan este trabajo que hemos venido realizando, se encuentran 2 personalidades que fueron los que abrieron la brecha y sembraron el tema en Venezuela, como son Omar González Ñáñez, antropólogo y lingüista, y Esteban Emilio Monzoñi, bien conocido a nivel mundial porque ha sido asesor incluso de la UNESCO y de organismos internacionales. Ellos plantean, y nosotros lo hemos asumido así, que la diferencialidad del acontecer humano es el fundamento de la diversidad cultural. Se plantea que no ha habido en el planeta un solo modelo societario, ni mucho menos un solo modelo de desarrollo o de evolución, y que pretender asumir un solo modelo es parte de un planteamiento unilineal de la historia y de la evolución,
y que por lo tanto cada sociedad en su contexto fue desarrollando diversas formas de entender el mundo y diversas formas de ir adaptándose a esa realidad y de esa manera de construir su propio desarrollo. El otro elemento que soporta nuestro trabajo es la interculturalidad vista como positiva. La interculturalidad en sí misma no es más que las relaciones entre culturas, pero en América Latina también, en Venezuela, se asume que la interculturalidad entonces, desde este planteamiento, ha estado presente siempre, porque no hay una sociedad que haya estado aislada totalmente y que siempre han estado en contacto. Cuando planteamos la interculturalidad, decimos interculturalidad positiva, porque queremos que las relaciones interculturales entre las sociedades de diferentes idiomas y culturas sea una relación positiva de enriquecimiento, de respeto, de tolerancia, de convivencia. Dentro de lo que es el nuevo proyecto de país que vive Venezuela, la educación y la sociedad multicultural y pluriétnica que queremos construir se debe basar o se está empezando a fundamentar a partir de una interculturalidad positiva, una nueva forma de relacionarnos y de tratar el tema indígena. Para nosotros, la educación propia es condición para el desarrollo de una verdadera educación intercultural. ¿Por qué decimos esto? La educación intercultural muchas veces es pensada desde afuera hacia los pueblos indígenas y siempre es algo para los pueblos indígenas exógenas. Y se piensa a veces que los pueblos indígenas no tienen modelos educativos o sistemas educativos propios que puedan enriquecer y con quien dialogar. Consideramos que la educación propia, su sistematización, su conocimiento, es condición para que se pueda dar un verdadero diálogo intercultural y una verdadera educación que considere las dos concepciones de la educación del mundo. Este tema de la educación y el tratamiento indígena en Venezuela, fruto de estos años de concepción de un Estado homogéneo unicultural, arrastró o ha sembrado en las mentes en los ciudadanos venezolanos una concepción racista, discriminatoria hacia el pueblo indígena. Se llega a valorar las culturas indígenas por sus expresiones tangibles como la artesanía, la cerámica, sus bailes, sus danzas, pero se desprecia al hombre, a la persona que lo elabora, que tiene una concepción que está expresando a través de lo material. Y a veces se desconoce lo intangible, el conocimiento intangible presente en cada uno de estos pueblos. El reto que tenemos en Venezuela en este momento es superar esa concepción que ha reinado en el país para que realmente pueda haber un Estado, una sociedad multiétnica y pluricultural. En el mapa pueden apreciar que del territorio venezolano, gran parte, más de la mitad del territorio venezolano, es hábitat de los más de 32 pueblos indígenas que conviven en este país. ¿Cuáles son las expectativas que tenemos? Bueno, aspiramos a un país donde se expresen y convivan las diferencias sociales y culturales que la conforman en un diálogo progresivo y equitativo de saberes y conocimientos. Para esto se debe propiciar la construcción de un país multiétnico, pluricultural, bajo los principios de interculturalidad, igualdad, tolerancia, desde el sistema educativo, lo cual implica, al menos en un primer momento, a corto plazo, gestionar el diseño, validación, evaluación, desarrollo y sistematización de los currículos, pero desde la perspectiva de la educación propia, desde los sistemas tradicionales de educación. Entre los dos grandes retos que tenemos, o desafíos, y que son también planteamientos que nos hacemos en toda América Latina, está el descolonizar la educación, que implica no privilegiar una concepción del mundo, sino desarrollar en el currículo la diversidad de concepciones presentes en nuestros pueblos, portadores de nuestros pueblos. Y en segundo lugar, fomentar desde la escuela una cultura de la multilingüe en la que se armonicen las exigencias de la enseñanza de la lengua materna y otras lenguas. Estos retos y desafíos se traducen en primer lugar en la necesidad de profesionalización del docente, que implica el mejoramiento continuo y sistemático de las competencias del cuerpo docente para la efectiva gestión curricular. Y aquí quisiera detenerme para acotar que en el caso de Amazonas,
el 65% de nuestros docentes no poseen títulos de educadores, no tienen formación pedagógica. La dispersión geográfica en la que se ubican pues hace difícil la tarea de llevar la educación universitaria, y esto es un reto: elevar la educación, pasar por la profesionalización del docente. El otro reto es la planificación lingüística por pueblo indígena, asumiendo el contexto histórico político que vive cada uno de ellos. La elaboración de materiales educativos pertinentes y que requiere la educación para cada uno de los subsistemas y para cada una de las realidades propias de los pueblos indígenas. Y uno de los retos que es para mí el fundamental y que mueve a los demás es el diseño de currículos por pueblo indígena, que implica el generar conocimientos necesarios para la gestión curricular por medio de programas y proyectos que sistematicen, que permitan visualizar lo intangible de los pueblos indígenas. Muchas de las fotos, ustedes pueden apreciar en la foto de abajo, la churuata, una edificación gigantesca, que uno desde lo tangible, como la vivienda, dice la gente, bueno, pero esta gente no tienen conocimiento, no saben de topografía, no saben de mediciones, no saben de arquitectura, no son ingenieros, y sin embargo elaboran edificaciones inmensas, perfectas y hermosas, ¿no? Entonces uno dice, bueno, a partir de lo tangible, ¿cómo llegar a lo intangible? ¿Cómo lo tangible es una expresión de un conocimiento profundo de algunas disciplinas como la matemática, la física, la arquitectura? Igualmente en sus cestas, como esta, los círculos concéntricos, la estética, la geometría presente en esas cestas, las distancias, los tamaños, las formas, nos hablan pues la cestería de un conocimiento también geométrico que se expresa en su arte. Los sistemas de medición, y ya hay pueblos como el pueblo yecuana que ha ido sistematizando su propio proyecto educativo a partir de sus sistemas de educación propio. El último reto, desarrollar la interculturalidad como principio para todos en Venezuela. No solamente los pueblos indígenas requieren una educación intercultural para participar de manera protagónica, activa, directa en la sociedad, en la construcción del país, sino que toda la sociedad venezolana requiere de una educación que supere la formación que hasta ahora se venía llevando de un pensamiento homogéneo, único, que excluía a los pueblos indígenas, que llevaba a los indígenas a ubicarlos como en momentos evolutivos o como residuos históricos de un pasado de Venezuela, y ver a los pueblos indígenas realmente como sujetos políticos, sujetos activos, sujetos que tienen un aporte que dar importantísimo en la construcción del país que tenemos. Bien, para cerrar, cito las palabras, las conclusiones del convenio 169 de la OIT, que dice que la educación debe dejar de ser un medio cuyo acceso le imponga a los indígenas la negación de su identidad. Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, Darío. Si alguien tiene alguna pregunta que hacerle. Buenas tardes. Primero agradecerte la magistral conferencia e intervención que has tenido hoy, clara, para quienes somos venezolanos y creo que para el resto también. Agradecida. Y segundo, me gustaría que pudieses ampliar un poco más sobre el tema del respeto de las formas socioorganizativas, socioeconómicas, que se está llevando a cabo no solo en el reconocimiento jurídico a través de la Constitución 1999, sino la participación activa y protagónica de las comunidades indígenas, porque esto supone, desde mi punto de vista, un cambio
importante, ya no venderán sus productos a precio por debajo del precio del mercado, ya no serán más explotados, sino que entrarán de una forma digna y que se les reconocerá más allá del folclore. Eso me gustaría que lo ampliaras un poco. Y me gustaría que nos contaras un poco también acerca de cómo están manejando los medios de comunicación social el tema de la interculturalidad, porque tengo entendido que a raíz del cambio de la pantalla venezolana de televisión, canal del Estado, los demás canales han tenido que manejar también la imagen, ya no se está vendiendo un prototipo de persona, somos diversos y aparece así en los canales de televisión. Eso me gustaría que lo contaras un poco. Gracias. En primer lugar, lo del respeto a las formas socioeducativas, los contenidos. Se viene haciendo un trabajo en todo el país, desde la Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe, para, en primer lugar, de manera colectiva, como pueblo en colectivo, ir sistematizando sus propios conocimientos. Ya no es el experto que va del ministerio o el de la universidad que va a estudiarlos, a describirlos y a hablar de ellos. Son los mismos pueblos indígenas que en asamblea colectiva como pueblo, asumiendo algunas herramientas que el ministerio, que las universidades le hacen su propia sistematización, y ahí comienza un proceso de valorización y de reafirmación de la imagen, de la identidad. Puedo decir que las asambleas indígenas, las asambleas para la elaboración de los currículos, para la elaboración de las guías pedagógicas, del calendario, han sido realmente un espacio de formación y de transferencia de información, de conocimiento que se estaba perdiendo. Se estaba perdiendo porque todo el Estado venezolano hasta 1999, un Estado que hacía invisible a los pueblos indígenas y reproducía una imagen sobre ellos de gente salvaje, gente que no tiene nada que aportar, sin conocimiento, gente que hay que incorporar inmediatamente a la sociedad, hay que hacerlos blancos, criollos, porque eso nos da tener en Venezuela indígena era como vergüenza a nosotros, y eso se ha ido superando a partir del nuevo marco jurídico. Y se ha expresado primero en ese trabajo que los ministerios, en el caso del Ministerio de Educación, está haciendo para que los pueblos mismos propios, los mismos pueblos indígenas, sean actores activos de su proceso educativo y que participen en la política educativa. Y a partir de esto, pues todos los demás ministerios, universidades y, como tú decías, los medios de comunicación han tenido que ajustarse a esto. Por ejemplo, sin querer tocar algunos de los temas que de repente uno de los compañeros lo van a hacer en la mesa, pero ya hay universidades que ponen como condición o como criterio de acceso a la universidad el que tú hables un idioma. Y tenemos experiencia de muchachos de pueblos que están amenazados su idioma, que se han visto pues motivados ahora a valorar más su idioma, porque saben que con su idioma puedes acceder a la universidad. Antes no, antes había que negarse a sí mismo para poder entrar a la universidad, parecernos más al venezolano común para poder entrar a la universidad o para poder ser reconocido socialmente. Ahorita el hecho de ser indígena ya le está dando una afirmación, ¿no? Eso por un lado. Por supuesto, esto de las imágenes de la televisión, no solamente las imágenes de televisión, las universidades, los mismos ministerios, se han creado en todos los ministerios direcciones particulares de no solo de atención al indígena, sino donde se abre el espacio para que el indígena pueda intervenir en la política del Estado. Entonces, el Ministerio de Salud, por ejemplo, tiene una dirección general de salud indígena y de salud intercultural, conformado por un equipo de personales indígenas relacionadas al tema. En el Ministerio del Ambiente, en este momento que se está hablando de un proceso de demarcación de los territorios indígenas y de reubicación de los espacios en Venezuela, los pueblos indígenas están en el Ministerio de Ambiente también. O sea, en cada uno de los ministerios, en cada uno de lo que es el Estado, los pueblos indígenas están presentes. En las leyes están, ahorita en la Asamblea Nacional hay 3 indígenas que entran por el ser indígena. Dentro del colectivo indígena tiene la tarea de seleccionar quién va, pero dentro del espacio político de legislación hay 3 espacios de ellos, que eso no lo va a modificar nadie. Además, todos los que puedan entrar por otras vías, o sea que se está dando
se le están creando las condiciones a los pueblos indígenas para que puedan participar en igualdad de condiciones. Hay retos todavía porque son espacios nuevos, espacios que desconocidos también para los pueblos indígenas, que demandan una educación que prepare para una participación en igualdad de condiciones y de oportunidades, ¿no? Yo también me sumo a las felicitaciones, humildemente desde Chile. De verdad da mucho gusto escucharte y ver cómo han avanzado. Y también ver cómo han ido estructurando esa gran tarea que queda por realizar. A nosotros, o para nosotros, es lo que tú has dicho, lo que ustedes han hecho es de gran ayuda. Nosotros nos llevamos tanto tiempo en educación intercultural bilingüe o educación intercultural como quisiera, desde mi punto de vista, multilingüe como tú lo dijiste, quizás. En el caso nuestro, creo que adolecemos de un problema o tenemos un problema que nos impide un poco avanzar como lo han hecho ustedes desde las bases, desde el pueblo. Y es nuestra costumbre del verticalismo. Nuestro país se destaca por ser centralista y vertical en su toma de decisiones. Y muchas veces eso hace incurrir en errores en las políticas. Yo por eso felicito el trabajo que ustedes han realizado junto con la Universidad de Málaga, y qué bueno que esta universidad está apoyando este tipo de iniciativas. Mi pregunta tiene también relación con lo político que acabas de mencionar. Esto mismo no será un riesgo el participar, ¿cierto?, en la política, no será un riesgo también para desarrollar esa interculturalidad como tú también la has presentado. ¿Tú crees que puede ser peligroso o eso también puede ser manejable a través de lo que ustedes están haciendo? Toda novedad implica siempre angustia, implica retos, y eso da miedo. Uno a veces lo primero que ve es lo negativo, la amenaza, pero ha representado para los pueblos indígenas desde sus luchas una gran oportunidad. Precisamente si ellos no llegan a la Asamblea Nacional, si ellos no llegan al Ministerio de Educación, si no se hacen en esos espacios, no estaríamos ahorita teniendo experiencias significativas desde los mismos pueblos indígenas que están diseñando la política para los pueblos indígenas y para el país. La presencia de los pueblos indígenas ahora que es visible ha hecho que nos cuestionemos los venezolanos, nos ha hecho replantearnos de dónde venimos, de quiénes somos, nos ha hecho profundizar ahora en nuestra venezolanidad, nuestra identidad. El solo hecho de ahora dejar de ser invisible y estar presente, pero no una presencia de como mendigo, minusválida, sino una presencia con dignidad, nos ha puesto a nosotros en una situación de que tenemos que plantearnos ahora también, no solo entenderlos, sino también entendernos nosotros, y una educación para eso, para una interculturalidad donde se pueda dar como proyecto de convivencia en un estado donde la diversidad, los contextos son tan diferentes. Es un reto. Tiene dentro del proyecto que se presenta hay amenazas, por supuesto, pero volvemos a una de las láminas al inicio. La educación representa en este momento para Venezuela y creo que para América Latina un espacio, un instrumento, un medio para que las amenazas, los riesgos se reduzcan y realmente afloren las fortalezas y lo que nosotros queremos como proyecto de país, como Claro, mi preocupación iba, y me aclaras bien, pero mi preocupación iba más bien por la politización, por ideologías externas a los pueblos. Esa es mi preocupación. En Chile creo que estamos viviendo ese proceso y es lamentable. Gracias. Darío, a mí me gustaría conocer sobre la realidad existente entre las distintas etnias originarias
los grados de acercamiento, los grados de discusión, y en qué medida en el caso de haberse provocado situaciones de discriminación entre las propias etnias han estado presentes en el proyecto que ustedes han desarrollado. Bueno, en primer lugar, si nos ubicamos en el mapa, vamos a ver que cada uno de los colores representa a un grupo o familia lingüística de pueblos, ¿no? No todos los pueblos indígenas, como dije al inicio, están bajo la misma situación. Hay pueblos como estos que están aquí, que son los Wayuu, que son en número la población más grande de Venezuela. Y hay otros como el pueblo Baré o el pueblo Yabarana, que están por aquí al sur, que son, a nivel de población, son poquitos, son 60, 70 personas, habitantes que quedan, ¿no?, ubicados en esa zona. Dentro de esa variedad hay procesos históricos diferentes. Por ejemplo, todos los que están en esta manchita verde sufrieron la época del caucho y han sufrido procesos de transculturación muy fuerte, y ellos están en un proceso de revitalización de su cultura, de su oralidad, de sus ritos, mientras que hay pueblos como los Yanomami, que son de un contacto muy reciente, y su cultura y su idioma son frescos, igual que el pueblo yecuana. Entonces hay una gran variedad de situaciones que uno puede decir, bueno, ¿cómo hacer para diseñar políticas educativas que respondan a todo eso? Lo mejor es una frase que dicen: hay que entregarle el poder de la educación, el poder político a los mismos pueblos indígenas para que ellos nos digan, o ellos participen en el diseño de políticas, con políticas que realmente nos veamos todos y no que respondan a los intereses o a la concepción de un sector del país. Creo que todavía quieren hablar. Aunque vamos a intentar ser breves porque nos quedan ya pocos minutos. Muchísimas gracias al profesor Moreno por tan excelente ponencia, ¿no? Creo que rara vez se dice tanto y tan importante en tan poco espacio de tiempo. Yo quería hacer una pregunta, pero al mismo tiempo dudo si será todavía un momento muy prematuro para hacerlo, habida cuenta de que la generación de los planteles de las escuelas bolivarianas y otros dispositivos educativos que se han puesto en marcha lo han sido en fecha reciente, y entonces no sé hasta qué punto se tengan datos sobre los egresados específicamente de los grupos indígenas en estos planteles. Lo digo por lo siguiente: hay un autor español, José Antonio Jordán, especialista en cuestiones interculturales, que después de elaborar el desideratum clásico del interculturalismo, hace mención a un tema que generalmente no se reitera por otros autores porque parece poco políticamente correcto. Él indica que no existe verdadera educación intercultural si no existe alguna clase de homologación a la salida del sistema, o sea, si no aumentan verdaderamente los rendimientos o las inversiones educativas para las poblaciones minoritarias. Mi pregunta, por tanto, sería, por los datos que ustedes manejan en la actualidad, ¿se puede, si no confirmar, prever que los alumnos del subsistema de educación indígena están adquiriendo mejores resultados en el sistema educativo? Por ejemplo, progresan a otros niveles de los subsistemas educativos con porcentajes mayores a los de generaciones anteriores. Bien, estudios en este momento no los tenemos, pero hay ya acercamientos sobre cuáles son los resultados, ¿no? Pero hay que partir lo siguiente: no consideramos que sea una cuestión de homologar conocimiento, ¿okay? No quiere decir, bueno, de cómo se traduce esto en esto, sino más bien de qué competencias estamos desarrollando en los muchachos, y si esas son las competencias que requiere el pueblo para poder desarrollar cada uno de sus habitantes en un país como el nuestro, y acceder a los distintos espacios de educación, de participación. Nosotros consideramos que el desarrollo de competencias fundamentales como el manejo del segundo idioma, como el castellano, es un elemento, un indicador que debe orientar, pues, ver si la educación que están recibiendo es de calidad o no. El dominio de su propio idioma
bueno, recordando la diversidad de situaciones lingüísticas que hay, el dominio en la parte escrita, ¿verdad?, de su propio idioma es otro indicador que nos va diciendo si el muchacho que entró con una tradición oral, su idioma se ha fortalecido además con otras competencias de tradición escrita que no la tenían antes y la comunidad no se la puede dar. Por allí van dándole indicadores que la educación que están recibiendo es una educación que es pertinente y que se está desarrollando las competencias fundamentales que el muchacho necesita para poder avanzar, por ejemplo. Ya sí queda, me parece, una última pregunta, si es breve. Bueno, sí, puede ser. Bueno, sumarme a las felicitaciones, que no me extraño porque ya te conocíamos y por eso estás aquí, ¿no? Has hablado de amenazas y oportunidades en la innovación, y es cierto que cuando uno está en la frontera, pues parece que hay cierto desequilibrio o cierto... Entonces, en cuanto a la tecnología, que es lo que estamos trabajando aquí, si se percibe, porque de hecho he visto que ya están entrando las tecnologías y satélites, ¿qué tipo de amenazas se están de alguna manera manifestando o qué tipo de oportunidades están sintiendo tanto los pueblos como los indígenas en particular o las mismas instituciones, ¿no? Sí. Venezuela se está preparando para este desarrollo tecnológico que exponía el profesor Juan Noguera en su presentación, de un satélite, de las bandas anchas, de las fibras ópticas, todo este sistema. Los pueblos indígenas, en este sentido, el Ministerio de Educación, a través de las superaulas, ¿verdad?, convenio con CanTV, y lo que hemos llamado las UMIEP. Las UMIEP son pequeñas unidades móviles que están compuestas por laboratorios de química, física, matemática, de geografía y de computación, de informática, que se desplazan por todas las comunidades lejanas de la capital de los municipios y entrenan a los muchachos en el dominio, en el acercamiento a este aparatico, de cómo usarlo, de manejarlo, ¿no? Reciben esto. Por esa parte se está haciendo una preparación al empleo de las nuevas tecnologías. Las TIC, a mi modo de verlo desde la realidad indígena y desde lo que representa, en primer lugar, porque la realidad indígena hay que verla unida a la realidad ambiental. Generalmente los modelos de desarrollo que tenemos son modelos de desarrollo que buscan concentrar una población en un espacio y sin pensar que esa concentración de la población en un espacio ejerce después presión sobre ese espacio. Y en el caso de la Amazonía, que es un espacio donde habita una gran diversidad de fauna, de floras, de especies, el imponer modelos de desarrollo que concentran, porque he hablado antes de que los pueblos indígenas están ubicados bajo un criterio de asentamiento disperso que ha permitido una administración equilibrada de los recursos del ambiente, ¿no? Y eso ha favorecido que el ambiente se conserve. Si las experiencias que hemos visto cuando los pueblos indígenas o las comunidades se concentran en un lugar, eso ejerce una presión que agota los recursos. Eso para algunos ha sido una razón por la cual hay que crear centros universitarios o escuelas en la capital de los municipios que lo que hacen es promover el éxodo de las comunidades a un sitio. Y eso, cambios de asentamientos, cambios de patrones alimenticios, amenaza la identidad. Las nuevas tecnologías representan en este momento una oportunidad de oro, lo veo yo ahora y después de las ponencias de ayer, cuando el señor Ancio y todos exponían las ofertas, lo que oferta un software educativo, un software libre, toda una plataforma tecnológica, lo que se puede hacer, pues yo me imaginaba Amazonas, un espacio geográfico tan amplio, disperso, con un criterio de asentamiento poblacional pequeño, ¿verdad? Y decía, bueno, la única forma de garantizarle además, donde los sistemas de comunicación son fluvial o aéreo, la carretera son 2 horas de carretera en el municipio principal, tú dices, bueno, las nuevas tecnologías nos permiten superar la barrera, esa barrera del acercamiento y respetar los patrones de asentamiento. Por lo menos en el caso, uno de los retos que planteaba era la formación del docente, pero del docente en ejercicio, que está ubicado a tantos kilómetros en la selva adentro y que
su compañero docente más cercano está a 10 horas por río y a 3 horas por selva, ese docente que está aislado, que requiere supervisión, que requiere acompañamiento, que requiere formación, actualización, las nuevas tecnologías representan, cuando tengamos el satélite, la posibilidad de llegar y respetar, llegar con una propuesta pertinente, ¿verdad? Y bueno, como decía el profesor Juan Noguera en su presentación, el reto lo tenemos también nosotros, de llenar de contenidos propios, con contenidos pertinentes, eso que también, y yo quiero agradecer en este espacio a la gente de la universidad, porque realmente han roto una barrera, han roto una hegemonía del poder en tecnología, cuando podemos acceder ahorita en la plataforma de Agora Virtual bajo 2 idiomas, el baré y el yecuana. Eso ha marcado para nosotros algo grande, porque tú dices, mira, por primera vez los mismos pueblos indígenas porque lo que amenaza en este momento en la sociedad del conocimiento es el acelerado proceso tecnológico, ¿verdad? Que con ese acelerado proceso tecnológico va incluida una visión cultural. El hecho de que ya en esta plataforma tecnológica tengamos 2 idiomas indígenas que pueden expresarse, se pueden visualizar tanto para nosotros, es ver que están ser visibles, y para ellos es reconocerse que su cultura, su idioma vale, y que está a la par del nivel de importancia de otros idiomas de otras sociedades que son iguales a las de ellos. Entonces me parece que primero aprovecho el espacio para agradecer a la Universidad de Málaga este reto que se plantearon y esta oportunidad que nos ofrecen en Amazonas desde la plataforma Agora Virtual. Bueno, y ya damos por finalizada esta ponencia, agradeciendo a Darío pues la gran cantidad de conocimiento que nos ha aportado, y buenas tardes.